Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo desde las instalaciones de aquí del canal 35 de TV UJAT en las instalaciones de SECOM. Y si no va manejando, escúchenos en radio, en TV UJAT, en Radio UJAT, en el 107.3 de FM, y si tiene canal, pues en cable, en el canal 9 estamos nosotros. Este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de UJAT. Y precisamente en este día, es un día bastante importante para Tabasco, porque recordamos esa gloriosa batalla de los tabasqueños republicanos, un 27 de febrero, que es cuando expulsan al reducto francés aquí en Tabasco, en Villahermosa, en la capital. Y de este tema vamos a hablar más ratito, pero permítanme presentar, por favor, a cada uno de mis compañeros que me acompañan. Hildardo, Diego Bolívar, perdón. Está emocionado por la batalla. Con la batalla. Está emocionado. Sí, amigos, buenas tardes. Igual es cierto, es un tema apasionante, de interés, de recordar pues tiempos históricos y heroicos, y que nos acompañen esta tarde. Me disculpa, mi amigo. Bueno, como todos los martes, saludando y agradeciendo al público que nos ve por la televisión y los que nos escuchan por Radio UJAT, haciendo un esfuerzo de análisis y ahora hasta históricos de aspectos vinculados a nuestra entidad. Yo creo, quédense, vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy. Pues yo creo que no puede ser dejar de pasar desapercibido de recordar esta fecha, porque para nosotros es muy importante la historia de Tabasco, una historia que ya se ha ido perdiendo, no se ha ido difundiendo. Ahora los libros de historia casi no contemplan historia de México y historia de Tabasco, y nosotros tenemos que dar a conocer esto. Es un programa de economía donde tratamos temas de economía, pero también la economía de esa época, la economía de Tabasco también estaba un poco difícil por la invasión de este grupo, de estas gentes, de estos franceses que quisieron posicionarse en México y obviamente de Tabasco, un lugar muy estratégico, inclusive Tabasco, porque ellos se encontraron como la ruta más importante para invadir la península y todo lo demás de aquí, de este territorio mexicano. Pero vamos a empezar a analizar. Además conocer la participación de Tabasco en el proceso histórico que se vivió en ese momento, ¿no? Es post a la independencia, realmente lo que vive Juárez es una época bastante difícil, pero vamos a anunciar los temas que vamos a revisar el día de hoy y empezamos a hablar sobre este tema. Vamos a hablar, a presentar una propuesta para propiciar el crecimiento de la economía. Hemos analizado en temas anteriores la situación de la economía de nuestro país, una economía que no crece, tiene unos crecimientos del 1 tanto, no llega ni al 2 en algunos momentos. Entonces, vamos a revisar este tema del crecimiento de la economía, algunas propuestas que van a presentar mis compañeros y yo en esta mesa, pero también vamos a revisar la participación de Tabasco en este proceso después de la independencia, durante la reforma, que es desconocido casi históricamente, pero el hecho de que los tabasqueños hayan contribuido a este liberal al territorio tabasqueño, porque realmente cuando reviso la historia, todo lo que hacían a través de la entrada del puerto de frontera, y bueno, es importante que revisemos esta parte. Yo sí quisiera adentrarme un poquito sobre este tema de Tabasco y su participación de la reforma. Todo se inicia por una sencilla razón. Durante la reforma, Juárez lanza un decreto de que había una moratoria de 2 años para pagar, y entonces los franceses, que le debía al gobierno mexicano 70 millones de pesos, los ingleses que le debían 9,5 millones de pesos, y los españoles, los franceses 2,9 millones de pesos, y los ingleses 70 y los españoles 9,5. Entonces estos gobiernos se reúnen en Londres, hacen una reunión y deciden ellos invadir México por esa cantidad de pesos que se le debían. Juárez echa un poco marcha atrás, aplazando el decreto que había lanzado
para evitar la invasión que había planeado el gobierno inglés, el gobierno francés y el gobierno español. Y llegan de todas maneras, mandan militares para acá, a México, y desembarcan aquí por Veracruz y entran por frontera, un lugar muy estratégico, frontera, y rico en ese momento, frontera, y en donde estos echan marcha atrás. Juárez le dice que no les quiera pagar, como cualquiera lo haría, sino que la situación financiera del país en ese momento era crítica, y él pedía por lo menos 2 años que le dieran de plazo. Se firmó un acuerdo llamado La Soledad, y entonces Inglaterra decide retirarse, España decide retirarse, pero los franceses, el gobierno francés no, quería invadir este territorio y frenar un poco las ambiciones expansionistas que tenían los norteamericanos con respecto a México y América. Entonces por ahí empieza toda la problemática de esto, por qué Tabasco, por qué el lugar importantísimo que Tabasco ocupa en ese momento, estamos hablando de 1861, 62 más o menos, y empieza esta situación histórica importante para nosotros que hoy recordamos con bastante gusto nosotros los tabasqueños. Bolívar. Y aparte júbilo, ¿no? Porque representa un momento histórico, económico, pues, claro, del Estado, que data del año anterior, ¿no? Con lo que se denomina la batalla de Jaguactal. Claro. Hildardo. Bueno, pues yo de alguna manera reconociendo ese potencial bélico que tenían los tabasqueños. Hay algunos historiadores que dicen que si el Chaquiste y el Mosquito no hubieran ayudado, claro, los franceses hubieran ganado. Entonces no le hemos hecho un reconocimiento una cosa al Mosquito y al Chaquiste que no lo aguantaron. El clima nuestro, y muy el calor. Sencillo. Ellos llegaron, ¿sabes a dónde? Por Veracruz. Y no se quedaron en Veracruz. Se fueron a la parte alta, al frío. No, cuando llegan a invadir Veracruz. Se van a Orizaba, se van a Puebla, en donde hay frío, por el calorcito que está en Veracruz. Vienen con nosotros para acá, que es más difícil Tabasco que esa zona. Era el paludismo, claro. Había una barrera bélica de Chaquiste y Mosquito del medio ambiente y de calor. Bueno, aunque el ejército francés venía de un reconocido, pues. Porque iba al desierto y lo que tú quieras, pero no reconociendo un ambiente hostil como el que tenemos nosotros aquí. La selva. Totalmente, en ese momento, sí. El Mosco Choco y el Chaquiste Choco no lo conocían. Y eso ejercieron una gran mucho la situación de ellos, ¿no? Fíjate que yo creo que ya que se está tocando este tema, muchos historiadores plantean de que hay que corregir las fechas, que la batalla de Jaguactal no fue el 27 de febrero, sino que fue en noviembre, 1 de noviembre. Entonces, ¿por qué hoy voy para allá? Que el 27 de febrero es cuando los franceses abandonan la San Juan Bautista, que también se maneja que lo expulsamos, ¿no? O sea, los franceses se trasladan de San Juan Bautista a frontera y ahí permanecen más de un mes, que finalmente luego hay otro encuentro que es cuando realmente sucede la expulsión. Yo no soy historiador, pero yo creo que los historiadores, hay excelentes historiadores tabasqueños. Hay un economista, por cierto, ahí maestro Ruco, si nos está viendo, que yo creo que este detalle deberíamos de ajustar estas fechas para... ¿Por qué voy a esto? Te interrumpo. Una sencilla razón. Todos los pleitos entre los franceses y los mexicanos, que en ese momento los republicanos, los perdían. No ganaban la batalla. Así pasó con los tabasqueños. Pero ¿por qué rememorar Jaguactal? Porque con 300 hombres que reunió Magallanes y el grupo, y Gregorio Méndez, que reunieron, vino otra gente de Pichucalco pertenecía a Tabasco, Palizadas, que pertenecía a Tabasco, la Isla del Carmen pertenecía a Tabasco. Ahí luego platicamos este tema porque hubo un decreto en el 862 y ahí perdemos esos espacios. Pero eso es otra parte histórica. Es otro asunto. Es otro asunto. El caso es, porque en ese momento se reúnen en Comalcalcos, Paraíso y esa zona, y Cunduacán estaba en manos de los franceses. Pero lo histórico es que ellos arman una estrategia con 300 hombres
y empiezan a acercar a los franceses, que ellos conocían el lugar, los franceses no, y ahí derrotan a los franceses, y en esa batalla la ganan ellos, por eso es histórica, ganan su primera batalla y le roban hasta unos cañones y empiezan a cañonearlos a ellos. ¿Y qué hicieron ese ejército francés? Empezaron a replegarse a la capital. ¿Por qué 27 de febrero? Ellos vienen a la capital, como cualquier guerra, tú retomas la capital de cualquier país y ya ganaste la batalla, ¿no? Que estén en otros pueblos ahí esparcidos los beligerantes. Entonces, estos vienen y se replegan acá. ¿Por qué es importante el Jahuactal? Porque Cunduacán, esa zona de la Chontalpa, les proveía a la capital, al ejército, alimentos. Por eso, o sea, yo no estoy negando la importancia de esa batalla. A lo que voy es que debemos de ajustar las fechas. Por eso, y yo creo que aquí nuestros historiadores deberían de participar y decir, bueno, tuvimos una batalla en Jahuactal, pero no fue el 27 de febrero, fue el 1 de noviembre y se hizo esto. O sea, lo oficial muchas veces se cometen errores. El término Jahuactal está mal utilizado ahí, pero porque el 27 de febrero del 7 años es cuando expulsan a esta gente de Villahermosa. Es cuando se gana, entonces el 27 de febrero. ¿Dónde se ubica el Jahuactal que se quiere? En Cunduacán. O sea, pero no el Jahuactal, o sea, como el Jahuacte que estamos diciendo, no, o sea, es una fecha pues, o sea, anterior a la que estamos celebrando acá, previo a acá. Sí, porque el ejército, la verdad, yo bueno, tampoco soy historiador, pero sí siento por lógica que ese ejército viene diezmado, pues, de derrota, y van hasta Jonuta, y terminan en Jonuta. Pues claro, lo relevante de esto es que estas personas, los franceses, ellos tenían esa posición de Cunduacán. Yo leí esta parte histórica y dice que les proveía de alimentos. Ahí es más, ahí lo tenemos en pantalla. Cunduacán en un tiempo fue la capital. Así es, entonces le proveía de alimentos. Cuando toman esa parte de Cunduacán, lo relevante es que ganan la primera batalla. Y al ganarla, le dejan de llevar alimentos acá a la capital. Y entonces ellos se la ven difícil. El único contacto que tenían por el río Grijalva hacia afuera y traen cosas de frontera. Por eso, José Juan, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Hay una diversidad de opiniones de historiadores y curiosamente, inclusive tabasqueños. Y hay historiadores que dicen que ni existió esa batalla. Que si algo hay que reconocerle, que fueron los mosquitos y los chaquistes que acabaron con los franceses cuando iban por esa zona. ¿Y tú no hablas de eso, te parece? Sí. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y estamos platicando una fecha muy interesante para nosotros y es controvertida. Unos dicen esto y lo otro, pero al final de cuentas nosotros el 27 de febrero celebramos precisamente la liberación de la ciudad capital Villahermosa, de ese grupo de franceses que estaban aquí posicionados y que querían el territorio tabasqueño. No sabían que había petróleo, si no se hubiesen quedado, hubiesen ido gente para quedarse para aquí. Pero pues yo, la idea de esto, para ir cerrando, porque vamos de lleno al tema. Haya sido como haya sido. Como dijo Choco, ¿no? Pero vamos a celebrar. Estamos celebrando. Así es. Dice históricamente que el 25 de febrero, al replegarse esas gentes aquí en Villahermosa y venir avanzando Magallanes y Zaragoza hacia aquí, el 25 de febrero, estos se refugiaron en dos lugares importantes, el principal que es el actual Palacio de Gobierno, otro lugar que se llama la Casa Fuerte, y se replegaron a la orilla del río. Okay. ¿Y qué hicieron los compañeros tabasqueños de ese momento? Cañonearlos. ¿Qué hicieron? Se embarcaron los franceses en sus barcos y se fueron de Tabasco. Eso es al día 27 de febrero, en la mañana, ya amaneciendo, fue que liberaron Villahermosa. ¿Por qué el reconocimiento? En cualquier lugar del mundo, cuando hay una batalla, una guerra, cuando se libera la capital, se libera todo. Entonces, aunque se refugie el enemigo en el pueblo más recóndito del país, en este caso se fueron a frontera, a Jonuta, volvieron a tomar Jonuta, fueron a frontera y fueron saliendo, y hasta que se fueron de este país. Pero lo relevante de esto es que se libera la capital del estado de Tabasco, Villahermosa, y bueno, es por eso que hoy, 27 de febrero, es una fecha memorable para nosotros. Y es lo que hay que festejar, está en el calendario de festejos, y yo creo que eso es lo bueno.
Así es. Mira, muchas cosas históricas son interesantes. Cambiando totalmente de tema, estamos nosotros hablando un poco vamos a abordar nuestro tema acerca de la situación de la economía de nuestro país, de nuestro México. Hemos presentado algunos análisis sobre ella, pero hoy nos atrevemos nosotros, este grupo de compañeros economistas, profesores de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, damos clases en las licenciaturas de ahí y analizamos con nuestros alumnos la situación del país. No somos los únicos, sino un grupo de académicos de otras universidades, de otras instituciones de educación superior, se han atrevido a analizar la situación del país. No se puede ocultar lo que pasa en nuestro país. Es a todas luces lo que estamos viviendo. Y bueno, hemos analizado la situación, pero también nosotros nos atrevemos en este momento a presentar algunas cosas de propuestas acerca de la situación de la economía, de la política económica actual, del crecimiento de la economía en nuestro país. Gildardo. No sé qué cosa. ¿Qué cosa? Se quedó en Cundacán. Me quedé en la batalla. Con los mosquitos. Me quedé en la batalla pero no sé Mira, qué nuestra cosa. política económica actual es un tipo económica es restrictiva. La que maneja el gobierno actual es una política económica restrictiva por una sencilla razón. Ellos quieren frenar la inflación, ellos quieren frenar que no haya crecimiento de los precios, pero al final de cuentas, en esta política económica restrictiva, sí hay inflación, sí hay crecimiento de los precios, hay desempleo. Lo que ellos quieren frenar, que no haya inflación y haya generación de empleo, es todo lo contrario. Ustedes saben que la política económica restrictiva tiene esa connotación, frenar, que no haya dinero en circulación para que no haya mucho consumo ni alza de los precios. En fin, frenan hasta la oferta monetaria de dinero en circulación y eso hace de que se limite todo. Obviamente, con esa actitud de esta política económica restrictiva del país, pues se ha limitado la inversión, se ha limitado el empleo, se ha limitado el ingreso, se ha limitado el consumo y realmente lo que yo veo aquí es una situación crítica, lejos de apoyar la situación inflacionaria del país. Yo más bien veo por aquí un proceso estanflacionario, porque acuérdense que la estanflación es un término que se usa en donde cuando hay desempleo, cuando hay inflación y cuando hay estancamiento en la economía, eso le llaman en este momento estanflación. Yo por ahí veo la situación de la economía de este país. Fíjate que la semana pasada, en función de la semana pasada, los empresarios propusieron a la Secretaría de Hacienda una disminución del ISR para contrarrestar lo de Estados Unidos, pero piden un aumento en lo que es el impuesto al valor agregado. Un aumento. Un aumento del impuesto al valor agregado, o sea, impuesto al consumo y una disminución al ISR. A ellos. Al ISR. Es muy probable. Tampoco, o sea, son ilógicas. Pero acuérdate que la política económica de este país es hacia la exportación. Bueno, el mercado libre. El 90% de lo que se produce se exporta. Sí, pero como hemos platicado también en otros programas, o sea, estás ahorcando pues a la clase consumidora, ¿no? Claro. A la clase trabajadora. Claro. ¿no? Porque al final de cuentas ese impuesto indirecto lo acaba de pagar el consumidor. Por eso hay un deterioro en el crecimiento de la economía últimamente. Y lo hemos visto en los últimos años. No hay un crecimiento en la economía. El crecimiento es casi nulo. Analizamos la pasada que el año pasado creció 1.7, dicen por ahí, y algo es menos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el asunto. Entonces creo que hay varios aspectos que hacen que este crecimiento de la economía se dé por varias razones. Una, la debilidad del mercado externo. El mercado externo está débil. No se compra, no se vende. La situación del externo, la situación de incertidumbre que hay de la política cambiaria y el petróleo, que los precios oscilan a baja casi siempre, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está el asunto de esta política económica nuestra y yo creo que por ahí va la idea de replantear una política económica diferente. Ahora sí ya entendí que ya dejaste el mosquito y el chaquito y el pantano. Mira, yo creo que queremos ver la problemática o el enfoque de las políticas económicas. Claro. Yo creo que para que el público que nos escucha por radio y el que nos está viendo por TV UJAT, la política económica
son la manera en que el Estado interviene principalmente para buscar tres objetivos. Uno, conseguir un crecimiento sostenible, es decir, que la riqueza se mantenga y vaya aumentando, vaya creciendo. La producción de bienes y servicios, que es fundamental para, ya sea para el mercado interno o para exportar. Otro, lograr algo que los keynesianos hicieron famoso, el pleno empleo. Es otro de los objetivos que encontramos en política económica. Y uno que son los monetaristas que le han agregado la estabilidad de precio. Cuando hablamos de estabilidad de precio es que tengan un control en los precios de esos bienes. ¿La injerencia del gobierno? Sí. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo hace el gobierno para tener el manejo de esos tres objetivos? Usa dos políticas. Una política que se llama fiscal y una política que se llama política monetaria. La política fiscal se sustenta en el gasto público y en el manejo de los impuestos, algo que comentó aquí el maestro Bolívar. Y la política monetaria exactamente se centra en controlar el volumen de la base monetaria del dinero que está en circulación y la tasa de interés. Esas dos políticas entran, como tú muy bien comentabas, en situaciones de ser expansivas ¿O restrictiva? o restrictivas. Que es la de ahorita. Yo siento que hay unas combinaciones. No. Yo lo vi y lo leí que Hacienda dice que era necesaria una política restrictiva por frenar el proceso inflacionario, para que la gente no tuviera mucho dinero en circulación y recortaron la oferta monetaria. Es decir, el dinero que se maneja todos los días está recortado. Eso solo se hace con política económica restrictiva, que es la que estamos usando ahorita, y al rato proponemos lo nuestro, ¿no? ¿Te parece? Ok. No sé si el maestro Bolívar tenga que comentar algo al respecto. Bueno, lo que ustedes comentan allí es una situación, para el caso de México, para este año, muy complicada. Muy complicada porque depende de los factores externos. La vez pasada, creo que lo vamos en tres, precisamente. Uno de ellos para este año es este proceso que se nos viene ahora en julio. El otro es que todavía no está relacionado, además se va a anteponer un día antes del TLC. Y lo otro pues es la reforma fiscal de Estados Unidos. O sea, hay como que esto está muy complicado, muy complejo, pues porque depende de la economía o cómo se devuelve la economía del país vecino. Cómo se desenvuelva, ¿no? También. Sí. Pero de una u otra manera pues está afectando, porque por ejemplo en esa reforma fiscal ya nos lleva de ahí de la mano, ¿no? Es decir, ahora está dando esto, pero dame para la construcción del muro. Está reducido, o sea, muchas cosas que toma decisiones ellos y afectan. Nuestro programa comentabas que ahora quieren grabar las remesas, ¿no? Las remesas están pensando grabar las remesas. O sea, es decir, que esas acciones que son externas, claro que afecta. Nos pegan con todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Fíjense que hay un concepto que es muy importante. Yo creo que por ser un concepto algo técnico, es importante para entender esto de política expansiva o restrictiva. El famoso concepto de demanda agregada. La demanda agregada es el consumo que existe en el país, que tanto las familias como el gobierno y la relación que hay con el sector externo, el saldo que hay de lo que se exporta e importa, eso también influye en la demanda agregada. ¿Por qué es importante mencionar el concepto de demanda agregada? Porque cuando la instancia de gobierno, porque una instancia de gobierno es el responsable de política fiscal y otra instancia de gobierno es responsable de política monetaria. Y curiosamente, ambas instancias tienen que coincidir. Cuando una política que ellos consideran que debe ser restrictiva, que mencionas tú que está actualmente, así es. Bueno, la política fiscal tiene que aplicarse y la política monetaria tiene que hacerse. Revisemos
¿Cuáles son los criterios de una política restrictiva? Recuerda que los responsables que aclaramos al público es, en el caso de la política monetaria es el Banco Central, Banco de México. En el caso de la política fiscal es Hacienda. Es Hacienda. ¿Cuáles son las características de restringir la política ¿monetaria? Restringir la política económica? Bueno, reducir el gasto público. Claro. Eso es una. El otro, aumentar los impuestos. Si se restringe el gasto del gobierno y se aumentan los impuestos, se reduce la demanda agregada. Decir que se reduce la demanda agregada es decir que no hay consumo. Sí. Y casi como una cosa a la fuerza, obliga a la economía. Regresamos a la fuerza, a analizar esa parte. ¿Te parece el regreso? Okay. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando muy a gusto este tema que realmente tiene interés nacional con Gildardo Bolívar. Pero antes que otra cosa, por favor, llámenos aquí al estudio, tenemos un teléfono, el 358-1596, llámenos para sugerirnos algún tema, para saludar a estos amigos que están en este momento. Hemos hablado acerca de la situación de Tabasco, del festejo de hoy, 27 de febrero, y este tema de política económica que es interesante. Llámenos aquí, recibimos sus llamados y estamos transmitiendo desde las instalaciones de aquí del Canal 35 de Tehuat en el SECOM, en el Centro de Conexión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bueno, continuamos platicando este tema. Gildardo Bolívar, te corté a ti el tema. Sí, ya estamos inspirados. Termina. La política fiscal, o sea, tiene que haber una coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. Decíamos que la política fiscal, para hacer una política restrictiva, se basaba en reducir el gasto e incrementar los impuestos. El efecto que trae esto desde el punto de vista de la política fiscal es que se reduce la producción, se reduce la inversión, se reduce el consumo, se reduce la supuesta demanda agregada y se reduce el crecimiento y se reducen los precios. Eso de que se reducen los precios es una falacia, es una mentira. ¿Sí? Y la producción, ahorita qué? ¿Ajuste de qué? Bueno, es que cada día le inventan otra cosa. Ajuste de precios. Ajuste de precios. Está la política fiscal cuando es expansiva. Sí. ¿Qué sucede cuando es expansiva? Se incrementa el gasto público, ¿sí? Se reducen los impuestos. Así es. Eso algún día creo que lo veremos en México, ¿no? Reducir los impuestos, ¿sí? Estos dos elementos, estos dos factores, supuestamente traen un efecto en que la producción aumenta, se incrementan las inversiones, aumenta la producción, ¿sí? Aumenta el consumo, aumenta el empleo y aumentan los precios, dice. Que eso es lo que, fíjense el zigzag en que nos movemos. Esa es la política fiscal. La política monetaria tiene dos instrumentos: la oferta, la base monetaria y los impuestos, y la tasa de interés. ¿Qué hacen ellos cuando es una política restrictiva? Para concordar con la política fiscal, con lo que hacen es que reducen la base monetaria. Si es restrictiva, reducen la base monetaria y aumentan la tasa de interés. Al aumentar la tasa de interés, la política monetaria coincide con la política fiscal para reducir el consumo, para reducir la producción, para reducir la demanda agregada y, según ellos, para reducir los precios. En el modelo neoliberal en que nos encontramos, ese es el tipo de política que aplican. Desde mi punto de vista muy personal, es un juego. Nos tienen, por eso nos tienen en movimientos cíclicos. Oscilatorios también. Oscilatorios o cíclicos, como le quieras llamar, ¿no? Creces tantito y te frena. ¿Sí? Te frenan, es como si comes tú bastante
pues hay que provocarte el vómito. Anoréxico te convierte en para volverte anoréxico. Y si tienes hambre, bueno, come. Claro. Y así la llevamos en esos términos el mercado. Yo creo que los precios, porque finalmente esto es un enfoque monetarista 100%, dicen, lo más importante es mantener la estabilidad de precio, porque la estabilidad de precio le da continuidad a las cosas. Pero aquí el maestro Bolívar está pidiendo la palabra. No, pero ciertamente es lo que tú estás platicando, pero ¿qué ocurre realmente en la economía, no? Los precios tienden a aumentar, es una espiral que va creando cíclicamente inflación. De manera que ahora que dijeron, bueno, vamos a alzar las tasas de interés porque estamos frenar esto, ¿no? Entonces, son efectos que salen de una manera contraria a lo que se pretende. Entonces, esto pues va cortando pues el crecimiento cada vez más. Es decir, pronosticamos un crecimiento para este año de 2.4, cuando realmente la expectativa es de 1.7, ¿no? 1.7 del crecimiento. Entonces, esas políticas que tú estás hablando a veces son contrarias pues a lo que se pretende. Pretendemos esto y aplicamos esto y me sale al revés la situación. Como decíamos en programas pasados, ¿no? Realmente este modelo que tiene que ver con la política económica no es más un modelo empobrecedor. Muy bien, señorito Gildardo. No te dejan crecer, te van aplicando y te van ahorcando de forma tal, sobre todo en economías como las otras pequeñas, porque son economías pequeñas. Aunque estemos en el número 15 o el número 14, decía, en el ranking mundial de las 20 economías del mundo, somos una economía pequeña, porque no logramos nosotros hacer respetar nuestras tradiciones, nos sometemos a precios transnacionales, nos sometemos a las decisiones del capital extranacional, y nosotros, como economía pequeña, se somete a lo que dicen los demás. China no se somete, los franceses no se someten, sino nosotros sí, lo que usted quiera. Entonces, eso es lo que ha pasado con nuestra economía, que por eso es una economía eminentemente sin crecimiento. Adoptar una estrategia restrictiva no permite crecer la economía. Por eso yo sí me atrevo a comentar que estamos aquí nosotros algunas propuestas que podemos analizar nosotros aquí en este momento para propiciar un giro totalmente diferente a la política económica. Yo me atrevo a proponer una política económica expansiva que propicie crecimiento económico. Y lo comentaste tú hace un ratito. El miedo que tiene el gobierno de una política económica expansiva son varias. Primero, porque sí aumenta la producción, sí aumenta el consumo, sí aumentan los ingresos, sí aumenta el bienestar en la población. Pero como dijo hace un rato Gildardo, el miedo que tiene es que provoque inflación, porque aumentan los precios, porque tenemos más dinero en la bolsa para comprar. Pero yo soy de la idea de una política económica expansiva porque genera bienestar. Esta política restrictiva que tenemos nosotros ahorita, esta política que genera pobreza. La gente inconforme, sin empleo, sin ingresos, es lo que estamos viendo nosotros. Es mi punto de vista, una política económica expansiva. Lo dejo en la mesa. ¿Pretendes que se haga un cambio de modelo? Claro, no, de política económica. Bueno, de política, no del aparte del modelo que sea otra cosa, no muy aparte. ¿Por qué? Porque el modelo económico del que está ahorita el neoliberal realmente es un modelo económico que ya dio lo que tenía que dar. Tenemos que empezar un modelo económico mixto. A ver, compadre. Sí, bueno, yo en ese aspecto, lo que he observado, pues, la cercanía de México con Estados Unidos, y estamos como un periférico, ¿no? Claro. Dependemos de lo que ellos digan, es lo que vamos a aplicar aquí. Y eso no nos deja crecer, nos ha empobrecido cada vez más. Así es. Las reformas que se hicieron en este sexenio, la más importante, por ejemplo, la educativa, la otra reforma que puede impactar, que ya vimos que no funcionó tampoco, que dijeron van a bajar los precios, porque no sé para dónde, ¿no? Pero que ¿a dónde se fueron, ¿no? Bajaron no sé dónde? Y entonces no es que está a lo que ocurra en el nivel internacional, claro. Allá depende. Entonces, sí es cierto, un modelo que no da más. Pero aquí sería drástico pues el cambio, no es el cambio de modelo, sería un cambio de modo, ¿no? Te voy a decir una cosa, no sé. Cuando analizamos el tema del modelo que vamos a plantear en unos programas futuros, hay países que los tienen, China es uno de ellos.
Entonces, pero yo insisto con la política económica en este momento. Otro comentario bueno, pero hay que platicar China y lo ponemos, y siempre casi lo ponemos como ejemplo, ¿no? Pero también China también los franceses tienen de manera igual. ¿no? Bueno, por eso. Pero otro caso, ¿por qué transitar otra política económica que sea expansiva? Uno, la política económica de México necesita funcionar mejor. Debe mejorar la infraestructura, actualizar el sistema tributario, mejorar las leyes laborales, reducir la desigualdad de ingresos que la sociedad, gestionar y modificar algunas otras leyes que apoyen al trabajador y a la industria y la economía en el país. Es necesaria una política económica que reúna todos estos requisitos, porque solo así va a transitar de este nulo crecimiento del país a un crecimiento mayor y largo. Miren, yo escuchándoles, creo que en este sexenio, que está a punto de terminar, se ha aplicado, se ha hecho una mezcla, no es tan estricto, política restrictiva y política expansiva. Pero les voy a poner un ejemplo. Un híbrido. Un híbrido ahí. O sea, la tasa de interés interbancaria, las tasas de interés... ¿Acaba de subir? Empezó del 2015 para acá a subir. Pero hace unos días también. Pero del 12 al 15 se mantuvo estable. ¿Y el 7 puntos que ahorita? 25. Ahorita 7.50. Se mantuvo estable. Es decir, no había desde el punto de vista monetario una estrategia de restricción. O sea, no se movió la tasa de interés. Pero porque tampoco se movió la estamos hablando de política económica, por eso. El gasto se incrementó año con año, se incrementaba. Sí. Inclusive... Y si sigue incrementando, no le de baja. Lo presupuestado al cierre, siempre se gasta más de lo que se presupuestó. Ese es un problema que no sé cómo lo van a resolver. O sea, hay un gasto incrementándose desordenado permanentemente. Ese es el término, desordenado. Pero desde el punto de vista fiscal hay gasto, se incrementa el gasto, la tasa desde el punto de vista monetario no hay incremento de la tasa de interés, desde el punto de vista de impuestos se mantienen los impuestos al IVA, los impuestos al producto del trabajo, se han mantenido, o sea, no hay un incremento de impuestos para decir se está aplicando una política restrictiva en términos teóricos. Ajá. Ahorita, del 15 para acá, están cambiando las cosas. No se han creado nuevos impuestos. Ni se han aumentado. Pero, por ejemplo, el IVA no pasó de 15 a 16. Pues, pero de ahí, del 16 para acá, no ha habido movimiento. O sea, hay un plazo en que no ha habido movimiento. Ahorita, en estos momentos, lo único que se está moviendo es la tasa o sea, desde el punto de vista monetario, es la tasa de interés. El gasto sigue creciendo, ¿sí? Los impuestos se siguen manteniendo. A lo que voy, las políticas expansivas o restrictivas están totalmente fuera de la realidad económica de un país. Ya no responden a la situación del desarrollo del capitalismo actual. Tenemos que replantearnos otras políticas. Esas políticas no funcionan. No funcionan. Sencillamente, después de 30 años, así es. Si hacemos en promedio, la economía ha crecido en 1.2, 1.3%. El Fondo Monetario dijo que el 2% y continuamos la plática regresando. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y nos agarra riéndonos porque antes de entrar al aire estamos discutiendo el tema de la cuestión impositiva y me dice Gildardo, ¿cómo mejorarlo? Ya que abre el abanico, porque realmente los grandes empresarios no pagan ni un peso de impuestos. ¿Quiénes pagamos? Nosotros, la clase media, hacia abajo son los que pagamos nosotros impuestos. Pues estamos de regreso con su programa, ya en la recta final de este programa Aprendamos Economía, hoy 27 de febrero, un día memorable para nosotros los tabasqueños. Y pues ya recordamos hace un rato este día único para Tabasco,
Y estamos hablando de la política económica y comentaba hace un rato una propuesta de planteamiento que si se me plantea una política económica expansiva, pues dicen los especialistas y aquí nosotros que funcionaría mejor la economía, se mejoraría prácticamente el ingreso, la situación de bienestar de la población, porque esa es la idea de una política económica. Pero dentro de estos esquemas que queremos plantear en lo personal, se debe reorientar la inversión, porque solo el 20% se invierte y si se reorienta la inversión seguramente va a mejorar esto. Hoy el gobierno destina de un peso de gasto del gobierno, destina 20 centavos para el gasto de inversión, o sea, para infraestructura y mantenimiento. Y 80 centavos se lo echan en pagos de celulares, comida, viajes, sueldos, salarios, sobresueldos. Gasto corriente. Y gasto corriente, eso se llama gasto corriente. Entonces, la propuesta es que se gaste 50 para inversión y 50 para sus cosas personales, que son los sueldos que ellos tienen. ¿Y si fuera al revés? O al revés, 80 y 20, diría la canción. Perfecto, ¿no? Pero sí, sería interesante, ¿no? Claro, y una disciplina en el gasto, ¿no? Así es. Pues aquí son al revés, 20% se dedica, y fíjese con ese 20% lo que se logra. Si se diera mi idea es 50 y 50, mejorar la situación del país. Yo pienso que también otra propuesta, vamos a ir revisando, como es el último pedacito del programa, es un modelo económico totalmente diferente, una economía mixta. Este beneficia tanto al empresario como a la población, crecen los ingresos de la población, se fomenta el consumo y se beneficia el gobierno, porque también capta impuestos por las vías que ya conocemos nosotros, que es el valor agregado, y el ICR y demás. Les dejo en la mesa este comentario que vamos en la recta final del programa. Bueno, sus buenos deseos es admirable. Lamentablemente la economía se mueve no por buenos deseos, claro, sino hay leyes que rigen su comportamiento. Y voluntad política del gobierno para hacer las cosas bien. Pueden tener mucha voluntad política, pero puede hacerlo bien si pero no, las leyes económicas son las leyes económicas, o sea, y más cuando están inmersos en un modelo de acumulación, que ven el mundo de aquí para arriba, que bueno, para ellos... Y inmersos en un mercado internacional, pues. Claro, no ven para abajo ni para adentro. Les pongo un ejemplo. El gobierno mexicano anunció que en enero de este año ha sido un éxito. ¿Y ya pasó? Sí, en enero de este año. De acuerdo a la inversión extranjera que entró, rebasó las expectativas de no sé cuántos años. ¿Son 25,000 millones? No, en enero no son 25,000. En el año se juntan los 25,000. Pero el porcentaje de ese recurso que va a la economía real, a la producción de bienes y servicios, a crear riqueza, va a crear riqueza, pedacito, que no es riqueza para que se quede en el país, para el mercado interno, sino vienen para exportar, es el 20% de 7,000 millones de dólares. ¿Y que sí. ¿El resto para dónde crees que se fue? Para la bolsa. A especular. A especular. O sea, es un capital especulativo. Eso para el gobierno actual es un éxito. Eso no es ningún éxito. Claro, no beneficia. Nuestro país no requiere que vengan a saquearnos, sobre todo el excedente económico que se produce en nuestra economía, que vengan estos señores fulano vía bolsa, vía mercado de deuda, vía bonos, lo que sea, vienen tranquilamente. Bueno, ellos, lo que se está haciendo, la política actual, yo por eso no manejo ni restrictiva ni expansiva. Las dos políticas es exactamente poner el mantel a este enfoque de acumulación que tiene el capital financiero en estos momentos a nivel mundial. Por si es expansiva van a hacer lo mismo, si es restrictiva va a hacer lo mismo. La cuestión es... Pero déjame terminar, y todo a costa de los salarios. Porque los salarios, eso, si es una política restrictiva, los salarios tienen que amarrarse el cinturón. Si es expansiva, también tiene que ser... La cuestión es que el gobierno central cuida el que no se veía los 100,000 millones de dólares que aquí por esa razón. Ya se venció ese pago de deuda. Y lo comentamos en unos programas anteriores el año pasado, de que el gobierno mexicano debe 100,000 millones de dólares deuda externa.
es deuda externa, que ya se 180, vencieron. todo, Se vencieron. Entonces, ¿por qué darle tasas y tasas? ¿Por qué sube el Banco de México? Para que no se vaya. Porque tienen que pagar los 173.000 millones de reservas que hay en el país, es pago de lo que se debe. Entonces, ese es el problema. Y están compitiendo con la Fed de Estados Unidos. Si suben la Fed, ellos le suben. Y ellos están porque, dijo su presidente, vénganse aquí, nosotros damos más ganancias que en otras partes del mundo. Sí, pero una reducción de la Así tasa es. impositiva. Regresamos a esa parte de... Deja ¿sí? en desventaja, ¿no? Regresamos a ese Oye, planteamiento que sí, tenemos. es difícil, siento yo, proponer algo que cambie toda la estructura, ¿no? Puedes Porque modificar. si bien es cierto, hay que orientar la inversión. Claro. Yo no estoy de acuerdo en que ya no produzcamos gasolina. Así porque es. nuestra infraestructura es obsoleta. Pero se dejó de ser obsoleta. O sea, no La hubo- dejaron que se destruyera. estuviera, o sea, entonces... ¿Y por qué crees? Por ¿Por qué la negocio, dejaron? hermano. Un negocio Es que tiene negocio. con la Sí, empresa sí. gringa. Así es. Americana. Y no acaban de decir que Es van a americana propiciar o que, gringa. que abran otras refinerías de Estados Unidos para atraer más gasolina a México. No puedo entender a alguien que administre el país piense así, caramba. Está bien No, dicho. y que diga, por ejemplo, que nunca hemos dejado de crecer. Ándale, eso es Siempre otra cosa está- increíble. No puedes decir. Y algo que solo quería ¿no? decir, cuando se mide el crecimiento de un país, se usa el concepto de Producto Interno Así Bruto. El Producto Interno Bruto es, desde mi punto de vista, el concepto más general más cerca. de la economía. Y es algo monetario para medir. Lo que no se puede medir, ahí hacen cálculos para medirlo, es todo monetario. Si a ese PIB que tanto menciona le metemos, le restamos la inflación, no hemos crecido nada. Nada. Estamos, pero súper abajo, estamos en un déficit de crecimiento de nuestro PIB. Eso no lo menciona, nadie lo menciona. No. Pero sí manejamos, o sea, manejamos el crecimiento aún con la inflación que hubo el año pasado, salimos con el 1.9. 1.9. No llegó ni al 2. Imagínense ustedes si eso se calcula a precio constante. No ¿Cuánto es que sale? sí. Ahora, a mí esa cifra de 1.7, 1.9, maquillada. Bueno, ya queda la desconfianza, ¿no? Claro. Sí, Yo eso es sigo cierto, ¿no? insistiendo de que sí debe replantearse la política económica una política expansiva. ¿Por qué? Porque tiene más beneficio que la restrictiva. ¿Qué tanto maquillaje usan para maquillar? No lo sé, hermano. Pero sí realmente tiene que replantearse este asunto. Yo creo que nuestro país, quienes vayan a administrar este país dentro de un tiempo no muy lejano, finales de este año, yo creo que tienen que pensar bien en esta parte. Porque ya no podemos seguir viviendo de esa manera. Es demasiada las restricciones que tiene nuestra sociedad, gente que no trabaja. Yo, mis alumnos, hace unos días hice un sondeo y hasta agachaban la cabeza. De 40 chamacos, 30 y tantos chamacos, 40 chamacos, 2 trabajan. Fíjate, José Juan, hace Y hablan de hace tasas 2 semanas el secretario de Marina hizo una declaración en la zona norte Ajá. donde dijo que el país ya estaba maduro para cualquier cambio de modelo. O sea, Y ahí también, claro. que Marina iba a Apoyar al nuevo apoyar económico. al nuevo gobierno que fuera electo por los mexicanos independientemente del partido que Del fuera. color que sea. Del color. Eso es algo interesante, ¿no? Claro, porque los militares están en lo suyo y están viendo la realidad, caramba. Además que ellos son muy prudentes, porque a pesar de toda la fuerza que tienen ellos, aguantar y lo que ven y lo que analizan con los gobiernos, se aguantan. La verdad, yo sí los saludo de aquí, ese grupo de gente que dedican su vida a defender al país. las instituciones. Sí, Las instituciones. pero están pendientes y muy prudentes, aguantan. Y ya la declaración que ha hecho este secretario de la Defensa, o quien haya sido, de Marina, ¿no? Marina. De Marina. Soberón. Es porque ya ha visto. Y bueno, pues esa es la idea. Nosotros tenemos que ver una política económica totalmente diferente a la que hemos manejado nosotros y que estamos viendo en este momento. No podemos negar la situación económica del país. Es por eso el análisis que hacemos nosotros aquí y proponer. Yo sí insisto que de ese peso que se gasta el gobierno,
quienes gobiernen este país en los próximos años deben dejar de gastar 80 centavos en cosas superfluas como son super salarios, como son gastos de viaje, super teléfonos celulares, super comidas de no sé dónde, y bueno, una serie de cosas que hay. Bueno, vamos cerrando este También en lo político, ¿no? Sí, en lo político. 30 segundos para ir cerrando este tema. Fíjate, lamentablemente se me pasó, pero hace como 2 semanas igual, una economista tabasqueña, Soraya Pérez, expresidenta de la Federación de Economistas, publicó en uno de los periódicos especializados en economía, El Economista, el nuevo modelo económico, y maneja 3 aspectos: la inversión, ¿sí?, que es el gasto, que es importante, dice, para manejarse, la inversión y el sector externo. Me hubiera gustado... En otra ocasión, porque ya vamos de salida. Economía mixta, 30 segundos, compadre. Bueno, lo voy a resumir ahí: corrupción. Reducirla o eliminarla. Eliminar la corrupción. Eso sí es bueno, esa propuesta tuya. Pues agradecemos a quienes hacen posible este programa, al maestro Carlos, que está ahí en máster, al licenciado Lorenzo, nuestro productor, a la licenciada Claudia, aquí a Carlos, que está en cámara, a Samuel, el microfonista, bueno, a todos aquellos de Leslie y a todos aquellos que hacen posible que Aprendamos Economía llegue hasta sus hogares, o la escuche usted también a través de la radio. Y bueno, el próximo martes estamos aquí viéndonos en Aprendamos Economía. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.